El cambio me ha costado mucho y es algo que me toma mucho tiempo decidir y el miedo, ese miedo y esas inseguridades siempre están ahí jugando en contra y cuesta mucha energía. Convencerme a mí misma de que puedo hacer las cosas, de que merezco además tener eso que quiero. Dejé relaciones afectivas muy valiosas, muy importantes por todas esas inseguridades y ese sentimiento de no merecer. Las eché a perder, digamos así. Me asustaba y sí, terminaba las relaciones antes de que las cosas pudieran llegar a algo más. Entonces eso fue también un proceso que quise trabajar cuando vine acá. Una parte era abrazar la soledad y aprender a quererme a mí misma y a estar cómoda sola conmigo. Y la otra parte fue, sí, no sé, quitarme un montón de prejuicios con los que también crecemos en Colombia, en cuanto, digamos, al rol de la mujer, que entendí de todo este proceso es el tema del compromiso. O sea, si los dos decidimos que vamos a hacer una pareja, ¿cómo vamos a hacer que eso funcione? En vez de estar buscando excusas para irnos, que eso era lo que yo hacía antes al principio, cuando era más joven en mis relaciones. Es como si algo me daba miedo y sentía que no estaba funcionando, mi defensa era buscar una salida. Y tuvo que llegar alguien de afuera, de donde yo no esperaba ese reconocimiento, a decírmelo para que yo pudiera creer que realmente lo que estoy haciendo es valioso. Y eso, pues eso fue una cosa muy loca. Fue triste, pero cuando lo acepté fue como, ok, no, me lo voy a empezar a creer, porque es que lo que yo estoy haciendo sí tiene valor y mi visión tiene valor y yo no sé de dónde sacamos que no. Yo no sé de dónde sacamos que por ser latinoamericanos no podemos aportar, no podemos innovar con ideas, que tenemos que llegar a lavar baños, no sé. Ella dice, ¿y es que los latinos no somos personas o qué? ¿Que no Sí. valemos o qué? El discurso de afuera lo integramos tanto en nosotros y nosotros no nos damos cuenta de lo capaces que somos. Y Ujú. ya te lo digo, aquí ha entrado muchas cosas de tanta imagen errónea de lo que es Colombia. Yo ya no peleo con eso. Yo Ay, digo, sí. yo soy un ejemplo de superación, de lucha, de naturalidad. Sí. Hola, mi gente linda, mi gente bella. Súper emocionada con esta invitada, linda mamachita. Ella se aplica el hola papachito. Esta mujer viene de los hermosas tierras antioqueñas, paisita. Y, y hoy es un episodio muy bonito, porque esta es una guerrera que la luchaba en Holanda. Ya lleva, bueno, cuatro, 4 años. cuatro Sí, añitos en las Holandas. 4 años. Vamos a hablar un poquito de esa experiencia. Como dice el título, Conquistando las Holandas, que me pareció lindo. ¿Se ha conquistado uno? Sí, él me conquistó a mí. Ah. Oh, ay, historia de amor. Y nada, vamos a filosofar un poquito sobre la historia de esta mujer que también inspira un montón. Aquí traemos historias que Oh, inspiran. Es lo único tan que bonita, mi Lau. Muchas gracias. Yo soy paisa, pero tengo sangre costeña, porque oh, mi familia es de la costa. Entonces, ¿verdad? verdad, tengo una mezcla ahí sabrosa. Me encanta esa combinación. Es lo máximo esa combinación. Sí. Esa Ah, esa dulzura de tu acento, muy tan bonito, mi linda. Lau. Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada. Pues cuando me hiciste la invitación, para mí fue como, pues encantada de ayudar, pero pues una hace lo que puede, ¿cierto? Aparte, por favor. Sí, pero sí, compartir esas historias yo creo que son súper inspiradoras. Yo me he inspirado mucho escuchando las historias de las personas que has entrevistado, con mis amistades también, entonces entiendo el soporte emocional que brinda y pues por eso me animé también a hacerlo.
Sí. Pero mi caro, más allá de títulos, roles, etiquetas, ¿quién sos vos? ¿Cómo te puedes presentar desde tu esencia? ¿Cómo te describirías hoy por hoy? Mm, pues yo creo que soy una mujer muy soñadora. Eso siempre me ha costado un poquito porque siempre quiero hacer mil cosas, pero bueno, toca aterrizarse. Sí, soy una persona soñadora, soy amable, creo en la felicidad de las personas, creo en las cosas positivas que se pueden hacer. Em, También soy a veces muy testaruda, controladora, pero bueno, todo eso hace parte de quién soy. Mm, Mira que yo en mi mundo, pues yo siempre, claro, tú sabes que todas las vivencias que uno tiene normaliza mucho la experiencia que uno ha tenido en la vida, normaliza muchas cosas y también uno dice, ah, todo el mundo es así como yo, en teoría. Sí. Y a veces escuchando muchas personas que les gusta como el control, el tener todo así, que todo, que no es que darle la vida como que fluya y ta, ta, ta. Yo dije, ah, bueno, esto es mucho más común de lo que yo pensaba. Es más, yo creo que hay más personas haciendo así, como estructuradas, controladoras, que esto no se me puede cambiar ni un milímetro o así, exagerando, ¿no? Y yo dije, ah, no, es más común de lo que yo pienso, Sí, porque me encuentro más pues así. yo lo que creo es que todos estamos tratando de darle un sentido a Ujú, lo que hacemos. Y, por ejemplo, lo que a mí me funciona y lo que he identificado es esa necesidad de controlar las cosas, a veces yéndose como hasta lo más mínimo, sí, es como esa necesidad de aferrarse a ese sentido de control, de sentir que puedes hacer las cosas como un reflejo de otras cosas que no están en tu control. sí, ¿Sí me entiendes? sí, Entonces creo que por eso es que lo hacemos, al menos en mi caso es por eso. Me da mucha tranquilidad saber que las cosas están en los lugares precisos. pero no, en serio que es mucho más común de lo que se piensa. Mira, Sí. eh, me gustaría saber, porque esa partecita no la he profundizado tanto cuando hablábamos, y es cómo Ujú. era tu vida en Colombia antes de tomar la decisión de irte. Ok. Yo terminé la carrera de psicología en 2016. Ujú, Em, Ahí conocí en ese momento pues mi grupo de amigos que han sido siempre mi soporte. Em, y empecé una relación con uno de ellos, estábamos viviendo juntos, pero en algún momento nuestros proyectos de vida cambiaron, así que pues decidimos terminar la relación. Yo desde que terminé la carrera, si bien había estado pensando en viajar, nunca había encontrado la forma de hacerlo, la parte económica siempre era un problema. Yo además apoyo económicamente a mi mamá, mis papás están separados, entonces la apoyo a ella. Em, entonces siempre vino como toda esa presión, esa responsabilidad, así que siempre me enfoqué en el trabajo. Empecé a trabajar en recursos humanos, ujú. entonces trabajaba como analista de selección, trabajaba haciendo todo el proceso de onboarding, em, y me gustaba, pero siempre sentía que hacía falta algo más. Ujú, em, Porque, sabes, cuando elegí la carrera de psicología, mi sueño era poder escuchar a las personas y poder ayudarlas. En recursos humanos sentía que en cierta forma lo hacía, pero no como en el ideal que tenía en mi cabeza, porque siempre está la contraparte de lo que necesita la empresa además, entonces era como complicado. Em, entonces también hacía voluntariado con la universidad como psicóloga en programas de intervención para familias vulnerables y población vulnerable en distintas regiones de Antioquia. Entonces trabajamos con las familias, trabajamos con los niños, era muy bonito. Y ya cuando vino la pandemia, pues eso fue un antes y un después, mm, porque
hubo un momento en el que entre el trabajo, que era, pues se había vuelto muy pesado porque por la pandemia tuvieron que despedir a la mitad de del staff de nuestra empresa, los que nos quedamos, tuvimos que sostener la operación durante como 3, 4 meses. Entonces se hizo muy, muy pesado también trabajando desde la casa, pues para todo el mundo fue muy revolucionario. Eh, y también, pues, una pandemia te pone la vida en perspectiva. Es como, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo mi vida de la manera que quiero. Hay cosas que me gustaría haber hecho de una manera diferente. Entonces, como que también toda esa presión me sacó de ese modo en automático. Y fue como, listo, o sea, tengo este sueño de viajar. El tiempo va pasando, no me estoy haciendo más joven. eh, He tenido estas ideas de cómo hacerlo. Bueno, vamos a aterrizar esto. Entonces, sí, fue un punto de inflexión donde pasé desde, pues, la pandemia empezó en 2020. Yo en 2018 había sacado el pasaporte porque yo como, bueno, si me voy a ir a viajar, pues a ver, hay que ser consecuentes, ¿cierto? Empecemos esto. Pero mira, 2 años para poder dar ese paso de este sueño. Incluso, no sé si conoces ISEC, fui voluntaria también en ISEC, que es como, Sí, te conozco. ¿los conoces? Sí. Que es como una organización que te ayuda a hacer como hosting para viajeros, que también ayudan en voluntariado. Bueno, yo estaba tratando, pero siempre había algo, siempre había un pero, siempre había otra prioridad. Y con la pandemia fue como no, o sea, hay que aterrizar esto. Pues mira, en 3 meses ya, ya había conseguido familia, ya tenía tiquetes para Holanda y ya había empacado mi vida en una maleta en 3 meses. Entonces, Bueno, sí, fue un impulso muy grande. de hecho, porque como yo no creo en las casualidades, eh, ah, curiosamente vi un video hace poco de una mujer afro aquí en España, súper madura, muy, muy empoderada, y decía Ujú. que la diferencia, o sea, cuando uno intenta es porque no quiere hacer, ya. Y cuando uno quiere hacer, hace. Y yo dije, Sí, wow, es totalmente es cierto. totalmente cierto, es totalmente cierto. Lo que pasa es que, pues todos somos diferentes, te hablo desde mi caso. Yo soy una persona que me cuesta mucho el cambio. Me gusta pensar en mí misma como una persona que acepta el cambio, pero de lo que me he dado cuenta es que el cambio me cuesta mucho. Salir de esa zona de confort es algo que me cuesta mucha energía, porque crecí en una familia donde mi familia me protegía mucho, entonces siempre me querían tener cerca, en casa, y yo siempre empujando para afuera, pero siempre teniendo ese soporte ahí de mi familia. Entonces, el cambio me ha costado mucho y es algo que me toma mucho tiempo decidir y el miedo. Ese miedo y esas inseguridades siempre están ahí jugando en contra y cuesta mucha energía convencerme a mí misma de que puedo hacer las cosas, de que merezco además tener eso que quiero. Entonces sí, cuesta energía, pero de eso se trata la vida. Entonces tú dices que lograste tomar ese impulso, esa decisión, y llega a tu vida una opción que se llama ser au pair, que Sí. en contextos que no de pronto todo el mundo no sabe, au pair es como ser niñera en Ujú, países, de hecho, que no sean habla hispana, ¿no? Que esa es la idea, y que ujú, en teoría ese ser au pair es como un intercambio cultural, a donde tú vas a donde exacto. una familia, cuida a los niños, eh, bueno, digamos que intercambias tu cultura, muestras bla, 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 y bueno, ahí hay una pequeña retribución económica. Entonces eso vendría siendo Exacto. au pair. Em,
¿Y cómo encontraste eso o cómo llegaste a eso? ¿Buscando así como el voluntariado que me acabas de comentar? Sí, pues buscaba ideas en internet. Varias veces me topé con estos modelos de au pair y al principio me daba mucho susto. Yo pensaba, pues porque la mayoría de programas de au pair, de las compañías que hay en Colombia para au pairs, ahorita se me escapan los nombres, hacen la promoción para Estados Unidos. Ya. Yo siempre he sido muy prevenida de la cultura estadounidense. Siempre me ha parecido no tan chévere. Vamos a dejarlo ahí. Em, Además que era costoso, o sea, tú tenías que pagarles a ellos para que te llevaran, digamos que a servirle a una familia americana. O sea, la idea no me parecía tan atractiva hasta que alguien me comentó, no, pero hay procesos que tú los puedes hacer tú misma en Upper World. Ujú. Tú puedes crear tu perfil tú misma, no necesitas intermediarios, encuentras a la familia, empiezas a hablar con ellos y si hay match, pues todo se hace como de una manera más desde la confianza. Sí. Eh, entonces eso fue lo que yo hice. Em, para el programa de au pair hay ciertas condiciones que debes cumplir, entre ellas está el rango de edad y varía de país a país. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento ya tenía 27 años, ya no podía aplicar para Estados Unidos, tampoco me interesaba. Entonces me enfoqué más en Europa y empecé a mirar como qué países aplicaba pues como las condiciones que ellos querían y también como qué país me parecía más interesante. Y ahí fue cuando empecé a ver a Holanda con ojitos porque aplicaba las condiciones de edad. Ellos tenían, en esa época tenían el límite de edad a los 30. Eh, Holanda tiene una cultura espectacular, es una cultura que es más abierta. Aquí hay personas de todo el mundo. Eh, pues está en el continente, entonces era fácil, digamos, visitar otros países vecinos. Y aunque el idioma oficial, por supuesto, es el holandés, la mayoría de la población maneja muy bien el inglés. Entonces yo dije, ok, perfecto. Este va a ser el destino. Mi propósito va a ser mejorar el inglés, visitar Holanda, abrir paradigmas y ya. Ese va a ser el propósito del viaje. Entonces me centré en eso y conseguí a esta familia. Como siempre daba un poquito de susto. Yo estudié inglés toda la vida, pero nunca lo hablaba. La familia que encontré era una familia española holandesa. Ujú. La mamá es de España y tenían tres hijos. Tienen tres hijos. Eh, en ese momento eran de 6, 8 y 11 años. Entonces yo dije, ok, tengo experiencia trabajando con niños, ayudé a criar a mis sobrinos, no debería ser ningún problema. Y también en las conversaciones que tuve con la host mom, eh, me daba a entender que era más un tema del intercambio y de acompañar a los niños, de brindarles la experiencia de poder practicar el español. Entonces yo dije, listo, vámonos. Pero no siempre las cosas funcionan como uno las espera y ahí está el saborcito de la vida. Tal cual. Baja esta y dice, niño, esta es la realidad. Entiendo. Corazón, ¿cómo? Yo quiero saber, vámonos para ese día que estás en el aeropuerto, ya a punto de viajar, de dejar una vida en Colombia para embarcarse en esa aventura. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue Oh my God. Pues mira, no había pensado en esto en mucho tiempo. Ahora que me acuerdo, fue un poquito dramático porque estábamos en plena, no, eso fue en febrero del 2021. Yo había renunciado a mi trabajo, había dejado todo organizado. Eh, Ese fin de semana em, fue el matrimonio de mi mejor amiga. O sea, con eso como que hacíamos un cierre en una era, digámoslo así, no solo para mí, también para ella.
Entonces fue muy bonito, fue muy especial. Ujú. Porque digamos que en su matrimonio, pues sí, celebramos que yo me iba, que íbamos a empezar nuevos capítulos en nuestra vida y ya al miércoles tenía que viajar. Pero como estábamos con todo el tema de la pandemia, había que hacerse pruebas COVID. Y yo me había hecho mi prueba COVID antes y todo perfecto. Me cancelaron ese vuelo. Hubo una situación, no sé qué, me cancelaron ese vuelo y tenía que repetirme la prueba COVID. Y me repetí la prueba COVID, salió positiva. No me jodas. Y salió positiva y yo, pero si yo no tengo, sí, o sea, no, no, lo único que me explicaba era como, uy, de pronto me dio algo en el matrimonio o algo, pero, pero pues no. Entonces yo, a la final me tocó repetir la prueba y ahí sí salió negativa. O sea, fue un susto impresionante. Porque claro, mi hijo me estaba como, pero te estamos esperando, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y bueno, en todo caso, al final pude viajar con esa prueba. En el aeropuerto me hicieron otra. O sea, había mucha tensión con todo el tema del COVID. Entonces fue muy estresante y además pues tener que despedirse. Ese día mi papá ya tenía que estar trabajando. Mi papá trabaja no en la ciudad, sino en un pueblo cerca de Medellín. Entonces él no pudo ir a despedirme. Entonces eso fue un poquito, no doloroso, pero sí fue como bastante triste. Pero igual yo iba muy emocionada porque es como, o sea, ya me lancé a esto, ya vamos a ponerle la actitud porque ya, ¿qué más podemos hacer? Eh, entonces sí, fue muy emocionante. Yo ya había montado en avión, pues en vuelos locales, pero igual, pues el primer vuelo internacional, yo nunca había salido de Colombia. Así que traté de disfrutarme toda la experiencia. Incluso tenía que hacer escala en Panamá y en Panamá nos bajaron del avión, cuando nos bajaron del avión, me mandaron para el cuartico, ¿sabes? No sé si sería porque era la primera vez que salía colombiana, no sé. Entonces, como, usted, vaya para revisión, ¿cómo se llama eso? Y yo como, uy, experiencia completa. Claro, cuando uno no debe nada, entonces uno dice, vamos al chequeo y Entonces, decirle, parecemos sí. todos como igual. Entonces, bueno, me revisaron la maleta, yo ahí toda, pues como entre nerviosa, pero también como me parecía graciosa la situación. Y ya, A todo salió bien, gracias a Dios. Y ver, ya, hagamos entonces el santo a las Holandas. sí. ¿Cómo fue? Ahora entonces, ¿cómo fue esa reacción al llegar a Holanda? ¿Qué fue lo más retador? Porque la escala era Colombia, Panamá, Panamá, Ámsterdam, ¿sí? Sí. Listo. Sí, ¿cómo fue la primera reacción de Caro al saber que ya estabas en Holanda, ver todo tan diferente, idioma diferente? ¿Qué fue lo más retador que tú recuerdes en ese momento? Mm, cuando llegué, ver todo en un idioma diferente o en inglés, fue como, ay, Dios mío. Entonces, no, súper nerviosa, escuchando todas las instrucciones de mi host mom. Pues en febrero todavía está haciendo mucho frío. Igual pues yo todavía iba preparada y tal, pero sí, al principio creo que el frío fue un poquito complejo. Lo otro fue que cuando llegamos estaban en, ay, ¿cómo se llama? Lockdown. No podíamos salir. Yo tenía Encerrados. como, sí, como llegué, entonces además tenía que estar en cuarentena por 10 días. Eh, entonces, bueno, al principio era como tratando de poner mis pensamientos en orden, como qué quiero hacer, no sé qué, también disfrutando pues como de toda esta experiencia, las casas, la arquitectura, el diseño de la ciudad, todo es diferente. Ujú. Una de las cosas que más me impresionó cuando por fin pude salir un poquito a la calle fue que no veías a nadie.
Yo creí que estaba en una película de terror. Yo, ¿qué es esto? ¿Dónde está todo el mundo? Y eso fue por todavía como otros 2 meses que uno no veía a nadie en la calle. Pues yo llevaba a los niños a la escuela y bueno, ahí veías a la gente, pero de resto en las calles tú no veías a nadie, no veías niños jugando. Yo, ¿qué es esto? ¿Dónde está todo el mundo? Pero bueno, ya, luego viviendo acá uno entiende que es que el frío no amaña a nadie en la calle y que en general los holandeses son personas muy de casa. Tienen todo en las casas, hacen sus hogares muy cómodos, entonces casi no están afuera a menos de que haya sol. Sí, Cuando hay sol salen como, hormiguitas. como hormiguitas a cazar el sol. Para mí ese fue de los primeros choques y es como se transforman cuando es frío a como cuando ya hay calorcito. Ujú. Es otra, es como viajar a Es otro país. totalmente diferente, es como estar en otro país, total. Lo que más me sorprendió es que cuando salía el sol, y ya sea, digamos, primavera, y salía el sol, es ver todo el mundo en el sol. Sí, y todavía con frío, o sea, 16 grados. Ay, pero está haciendo sol, no importa, salgamos. Y en cualquier Es spot, como, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la rotonda, ujú. hay gente. En el pasto, o sea, no perdonan. Si hay un pedacito de grama, ahí se echan a recibir el sol. Y yo, como dirían acá, yo flipaba, wow. Y es ahí, y eso me encanta, porque esas son las experiencias que enriquece tanto que, Sí. que yo dije, wow. O sea, claro, yo vengo de Cali, que es verano todo el año, Ujú. sol, y digo, wow, o sea, qué maravilloso o qué privilegiada, ¿no? He Sí, sido total. toda mi vida al ver el solecito en la ventana, la Todos mayor los parte del días. día, la mayor parte Sí. del día. Y En yo, Medellín, en las mañanas hace frío, en la tarde hace sol y en la tarde llueve. ujú, Pero siempre tienes ahí el solecito, siempre tienes un clima chévere. Acá uno entiende en serio que somos muy privilegiados, total, yo me acuerdo porque que son yo dije, meses, son meses que pasas sin ver el sol. es como yo digo, Es no está bien, ¿no? De impresionante. los 365 días del año, 300 es un lado. Sí, es Y una fue cosa muy muy loca. loco porque yo dije, esto no me puede deprimir, porque para mí el sol es todo. Entonces dije, yo esto no me puede deprimir, entonces dibujé un sol en mi ventana y yo, Bella. o sea, el poder de la mente tenía que hacer efecto. Yo veía ese sol y dije, hay sol. Y así salía, te lo juro que así salía. O sea, yo no sé Ay. cómo hice, pero lo hice. Para mí al principio no fue difícil. Yo siempre he sido una persona que disfruta mucho de estar en casa también. Entonces, digamos que para mí, diferente de lo que escuchaba de otras amigas au pair, para mí no fue tan chocante el cambio cultural, porque yo soy una persona que disfruta estar en casa, además soy muy tranquila. eh, entonces, para mí al principio fue como, o sea, yo estaba tan abierta, tan absorbiendo cada cosa que pasaba, que para mí estaba bien y tenía muy claro como las cosas que quería lograr. Ujú, Entonces, una de mis ideas era, en Colombia nunca me he dado la oportunidad de estar solamente conmigo, porque en Colombia si estás solo o es mal visto o es peligroso. ujú. Entonces, aquí una de las cosas que quise explorar era salir a la calle, hacer un plan solamente conmigo, eh, descubrir Holanda solamente yo conmigo, como abrazar esa soledad y aprender a disfrutarla. Ujú. Entonces, eso fue una de las cosas que hice al principio. Em, Cuando empezó a salir el solecito y tal, eh, sí, empecé a salir, empecé a tratar de buscar grupos también como para hacer actividades interesantes. En Holanda todo el mundo anda en bicicleta. En mi casa me dieron
una bicicleta ahí medio decente. Entonces esa fue una de las primeras actividades que hice. En el grupo de Meetup que te comentaba la vez pasada, encontré que estaban haciendo una salida en bicicleta para Sandam. O sea, yo me la hice. Y yo como, pues vamos. En Medellín, que es Loma siempre y uno igual hace el esfuerzo y va en bicicleta. Acá hay ciclorrutas, entonces debería ser más seguro y debería ser más fácil. Y me voy yo a hacer a hacer mi paseo en bicicleta. Cuando nos teníamos que reunir en el Olympic Stadium. Y bueno, ahí empezó a llegar la gente, no sé qué. Cuando ya íbamos a arrancar, en la primera calle que tuvimos que cruzar, me choqué con un carro. No. O sea, ni siquiera o sea, acabamos de empezar. Y, hey, fue culpa de la señora. Todos dijeron que era culpa de la señora. Ella no esperó la luz y pasó. Yo estaba en el cruce y mi bicicleta era de estas bicicletas que frenan contra pedal. Yo nunca había usado una bicicleta de esas, apenas le estaba cogiendo el tranquillo. Y claro, me asusté, no alcancé a frenar y le pegué en la puerta del carro y se baja esta señora octogenaria hablándome en holandés, toda enojada. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, claro, las otras personas con las que estaban en el paseo, pues les tocó meterse a defenderme. No, ella solo es una pero ya no tiene dinero para pagarle, no sé qué, además fue culpa suya. Entonces, bueno. Ahí me ayudaron un poquito y bueno, ya pudimos seguir. Pero esas fueron de las primeras aventuras que tuve yo en mi proceso de empoderamiento. Ay, qué loco. Te fuiste toda. Mi vida, comenzaste a sentir en ese momento lo que yo llamo duelo migratorio o cuando comenzaste a sentir eso, como que uno se baja ya de esa nubecita de todo Ujú. bello y flores y como que uf, aterrizamos. Sí, exacto. En qué momento, cuánto tiempo pasó y cómo lo viviste y así? Ok. Am, yo creo que hubo varios factores, porque lo que tú dices, al principio uno está maravillado por todo lo que está viendo, estás absorbiendo todas las experiencias nuevas. Em, Yo al principio pensé que había sido muy afortunada porque en la casa donde estaba tenía un apartamento aparte. Ujú. Estaba como en la casa y era un anexo, que era una habitación con baño, pues era muy cómoda. Pero me empecé a dar cuenta de que no estaba teniendo la experiencia de intercambio cultural que había esperado tener. Porque entonces lo que pasaba era que la señora, la host mom, era muy estricta en el tema de tratar de mantener las distancias. Entonces yo cenaba con los niños, pero no cenaba con los papás, ellos cenaban después. Y cuando ya terminaba de hacer mis tareas con los niños, pues ya tenía que volver a mi habitación. No me daban como ese espacio para compartir con la familia y eso pues me pareció al principio como, ok, no es lo ideal, pero bueno, pues tengo libertad y tal. Pero me empecé a dar cuenta como de las diferencias culturales que había y ahí esa parte fue muy compleja con la host mom, porque yo esperaba encontrar en una persona de habla hispana, pues no sé, un poquito más como de calor, un poquito más de calidez y me di cuenta de que no. Mi host mom era una persona muy estricta, era una persona que tenía unos estándares muy altos y que esperaba cosas de mí que yo no estaba dispuesta a ceder. Para mí era muy claro que el programa Opero era un programa de intercambio cultural y que era un toma y dame y Ujú. que ella no me estaba pagando como niñera, era un intercambio. Yo le ayudaba en casa con los niños, pero ella esperaba que hiciera más cosas que para mí no era, o sea, yo no estaba de acuerdo con hacerlo. Además, porque los dos chiquitos peleaban mucho todo el tiempo y ella esperaba que yo, no sé.
eh, evitar esas peleas. Y yo trataba de hablar con ellos, pero ellos empezaban a hablar en holandés, entonces era muy complejo para mí, digamos, ponerles límites. Entonces, esa parte empezó a afectarme bastante en el tema de la autoestima, en el tema de mi autoeficacia, o sea, las cosas no estaban yendo tan bien. Mm, pero en la otra cara de la moneda empecé a hacer amistad con algunas chicas au pair que vivían cerca y estas chicas empezaron a servir como de soporte para todo esta situación que estaba viviendo y servían de espejo también de cómo se estaban yendo las cosas en sus casas. Entonces tratábamos como de entender qué nos estaba pasando en este nuevo rol. Ujú. Digamos que esa parte fue compleja, pero digamos que no fue tanto duelo migratorio. Yo todavía estaba en ese modo aventura. Sí. El duelo migratorio vino tiempo después, cuando ya terminé el programa de au pair, cuando tomé la decisión de quedarme y lo hablé con mi familia. em, Mi mentalidad fue como, ok, si voy a tomar la decisión de cambiar mi vida, de mudarme aquí, sé que las cosas van a ser difíciles, no solo en la parte económica, pero también en la parte emocional. Estaba empezando una relación con una nueva persona. Entonces ahí fue cuando ya empecé a sentir el duelo migratorio, cuando ya como que, digamos, este modo aventura que fue el año de au pair empezó a pasar y es como que, ok, esto es lo que va a ser mi normalidad ahora. Uy, pero qué falta me hace mi familia y qué falta me hace ver a mis amigos y la comida y ojalá fuera fácil encontrar a la gente que es amable contigo porque sí. Ujú. Ojalá fuera como en, bueno, al menos en Colombia, que para cuando alguien está aprendiendo a hablar el idioma te ayudan y te apoyan. Acá no, acá es como, pues, si no hablas holandés, entonces te hablo en inglés y ya, porque es más fácil. Sí. Entonces ahí fue cuando me empezó a pegar. Pero ya tiempo después, durante mi año de au pair, yo estuve en modo aventura, viajando, conociendo. Entonces absorbí muchas, muchas cosas y, y fue ya tiempo después. Además, porque pienso que fue muy bendecida porque encontré personas muy bonitas que me ayudaron mucho en ese proceso. Si no hubiera encontrado esas personas que se cruzaron en mi vida, creo que habría sido más complejo mi año como per. Sí, eso es muy cierto. Como que también depende de mucho de quién te rodeas para superar muchas cosas. Lo Sí, entiendo total. perfectamente. Esa es como mi historia, mi aventura en cuanto a eso. Y, Sí. pero, de hecho, si yo me pongo en perspectiva, mi duelo migratorio también fue tardío. O sea, yo no sé si, yo no sé si el duelo es algo inmediato o qué, Ujú. pero para mí ha sido tardío, o sea, Sí, y yo creo que fue eso. pasa cuando ya como que asumimos, esta es mi nueva realidad. Ujú. Entonces, como que primero se siente un poquito como vacaciones y ahora es como, no, espérate, es que esta es mi vida ahora. Es Exacto. que sí, es que tu vida va a estar lejos de eso que conoces y tu vida va a ser ahora todo el tiempo adaptación y aceptación. Te pones un poquito como en modo survivor. Tal cual. Tal cual, pero bueno, eso hace parte de migrar. Pero Sí. hay algo que hace rato, que bueno, no es del tema, pero sí sería chévere escuchar tu perspectiva porque eh, yo no sé si este duelo migratorio se supera o se transforma. Ok. Mm, yo diría que es algo que tienes que transformar, porque es que como un duelo normal,
pasas por varias etapas, pero al final no es una pérdida real, sino que es una elección que tú estás haciendo y es una elección que tomas todos los días. Y hay momentos en los que tú dices, "Jue madre, me mamé, voy a coger mis cositas y me voy a..." Pero no, tú dices, no, porque hay cosas que quiero hacer, hay cosas que quiero lograr. Entonces es siempre como una negociación. Mm, Siempre es una negociación de dónde quieres estar y qué es lo que quieres hacer. Eh, entonces, no sé, pues hasta este momento en el que yo estoy, no es algo que digamos que vaya a superar y es algo que va fluctuando, es algo por épocas. Digamos, invierno. Es una época demasiado densa, no solo por todo el tema físico, que la falta de sol, la falta de vitamina D te da un lag impresionante. Entonces, mantenerte motivado es una lucha diaria, sino también porque además las personas se aíslan. Claro, todo el mundo quiere estar en casa, todo el mundo quiere estar encerradito, no hay como esa vibra tan social. Entonces, claro, todo eso va afectando. Y ahí es cuando más falta le hace a uno la familia, el calor de hogar, la gente. Sí. Pero es chistoso, incluso los holandeses dicen como que lo mejor para hacer en Holanda cuando es invierno es irse de Holanda. Bueno, ya que quiero pasar a la historia de amor. Es que así está romántica. Eh, Ah. es que está, me encanta. Bueno, cuéntame. Yo nunca he podido creer el nombre de tu chico, pero bueno. Yo- Bueno, eso sí, me acuerdo cómo fue cuando lo conociste, pero bueno, cuéntanos un poquito. Así. Bueno. Pero antes de eso te voy a contar algunas cosas que en las que tuve que trabajar también en cuanto al tema relacional para poder llegar a la relación que tengo hoy, ¿ok? Ujú, Eh, porque, o sea, como puedes ver, para mí el tema de las decisiones, el tema de la inseguridad, el tema del merecimiento, es algo que con lo que he tenido que trabajar, aceptar primero y bueno, buscar soluciones a cómo sobrellevarlo. Y pienso que en el pasado eso también me afectó mucho en cuanto al tema de relaciones. Dejé ir relaciones afectivas muy valiosas y muy importantes por todas esas inseguridades y ese sentimiento de no merecer. Las eché a perder, digamos así. Me asustaba y sí, terminaba las relaciones antes de que las cosas pudieran llegar a algo más. Entonces eso fue también un proceso que quise trabajar cuando vine acá. Una parte era abrazar la soledad y aprender a quererme a mí misma y a estar cómoda sola conmigo. Y la otra parte fue, sí, no sé, quitarme un montón de prejuicios con los que también crecemos en Colombia en ujú, cuanto, digamos, al rol de la mujer. Algo tan sencillo como salir a tomarse una copa tú sola, no estar como, no ser juzgada, digamos, en cierta forma por ciertas actitudes que, digamos, acá en Europa son más sencillas. O sea, si aquí a una chica le gusta un chico, pues ella va y le dice y ya. En Colombia es como, uy, no, la lanzada, no sé ujú. qué, todos esos prejuicios que tenemos que me parecen la verdad muy tóxicos. Entonces, bueno, parte del proceso fue también aprender a hacer eso, fue muy divertido, porque era como, bueno, me voy a lanzar. Hay un chico que me gusta, le voy a echar ojitos. Yo crecí, como te decía, en una casa que era muy cerrada, entonces para mí todo eso era muy complejo y lanzarme a hacerlo fue muy gracioso y fue muy, sí, instructivo, vamos a decirlo así. También aprendí de mí misma, entendí que bueno, no, ok, no me siento tan cómoda en ese tipo de situaciones, entonces lo dejé pasar. Y el otro aprendizaje que tuve en cuanto al tema relacional lo viví con las familias donde fui au pair, porque mis papás son separados desde que yo tengo 12 años, entonces yo nunca pude ver cómo funcionaba, digamos, una familia funcional o un matrimonio, digámoslo así.
Pero cuando llegué a vivir con estas familias, bueno, digo familias porque yo cuando las cosas no funcionaron bien con la primera familia que llegué, pues yo hice rematch y me fui con otra familia mucho mejor. Eh, Fue ver cómo funcionaban esos matrimonios y eso también digamos, me iluminó en cuanto a cómo funciona una relación en la vida real, porque crecimos con Disney. Disney nos enseñó que el amor es suficiente y el amor lo puede todo y el amor es solamente esas hormonas que sentimos cuando estamos conociendo a alguien, eso solo es la química, pero eso después pasa y después para tener una relación sana hay que construir un montón de cosas. Total. Entonces, bueno, con todo ese nuevo conocimiento, con esa nueva perspectiva en tema de relaciones, eh, yo ni siquiera estaba en planes de conseguir a nadie. Yo estaba como, bueno, sí, aprendiendo inglés, disfrutando de Europa. Mi año de au pair se termina y bueno, de pronto me voy un paseíto por Italia y ya me regreso a Colombia. Pero estábamos ya, eso fue que finales del verano, como en agosto, julio, agosto, no sé. Em, con mis amigas empezamos a frecuentar un café bar que había cerca de mi casa y Y ahí mis amigas se conocieron con estos chicos y bueno, porque eran fumadores y estaban afuera todo el rato y ahí empezaron a hablar y luego todo el mundo se presentó con todo el mundo y ahí estaba pues Jerún. Y fue como súper casual, no pasó nada, pero a mí me gustó mucho el sitio, me gustaba la música que ponía, entonces volví un par de veces y siempre estaba ahí con los amigos. Entonces empecé a hablar más con ellos y un día él estaba usando una camiseta de Harry Potter. A mí me encanta Harry Potter. Y me pareció muy especial porque era una camiseta de Hufflepuff. ¿Sabes algo de Harry Potter? Yo soy de ese 5% que no le gusta por Harry Potter, mi amor. Ok, 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 ok. Te, te lo respeto, te lo respeto. ¿Ah? Bueno, en Harry Potter hay cuatro casas Ya. para los estudiantes de la escuela. Está Hufflepuff, está Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw. Pero Hufflepuff es como la menos popular, ¿sabes? Es como donde están los tontos, sí. Pues, o al menos esa era la visión que yo tenía cuando era más joven. Pues todo el mundo quería estar en Gryffindor porque obviamente eran los más valientes, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y este chico estaba ahí con su camiseta de Hufflepuff, súper orgulloso de ser un Hufflepuff. Y yo como, wow, te lo respeto. La camiseta era muy bonita. Y empezamos a hablar y bueno, resulta que teníamos un montón de cosas en común y no sé qué. El click. Entonces, sí, hicimos clic y empezamos a salir más, ya solo nosotros. Em, y estaba en un viaje con unas amigas a Berlín, estaba con Jessica. Y había visto una publicidad de un concierto de Cheran. Yo no soy una persona de conciertos, ni como súper fan de artistas o nada de eso, pero Cheran me gusta mucho. Y yo súper casual se la compartí, yo, mira, este concierto, no sé qué, pero es en junio del próximo año, entonces ya no voy a estar aquí. Qué triste. Y como a la hora o algo así, me manda el pantallazo de que compró los tiquetes para el concierto. Es como, ¿qué estás haciendo? Nosotros hasta ese momento, digamos que no habíamos pensado mucho, bueno, yo sí había pensado un poquito como, bueno, que esto cómo va a seguir o qué, porque yo me voy en febrero y ya era como así, como agosto, septiembre. Entonces, pues eso me pareció un acto muy bonito como de fe, como no me importa lo que sea, vamos a hacer que
para junio del próximo año los dos vayamos juntos a ese concierto. Y yo como, wow, O sea, wow. ya no sería, aquí estoy más. Oh, Eso fue demasiado especial. Y ya cuando volví del viaje de Berlín, nos pusimos en la tarea de mirar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Eh, y ya, mandamos los papeles y creo que también fuimos muy afortunados porque salieron muy rápido. Tienes que mandar unos papeles, mostrar pues cómo es tu relación, no sé qué, es un poco expose, pero, eh, pero sí, gracias a Dios, esto nos salió súper bien y para febrero del 2022, que ya terminaba mi año de au pair, pues nos tocaba mudarnos juntos. Entonces, entonces sí, esa parte fue interesante. Pero en general tuve mucho soporte, tuve mucho apoyo de él, de mis amistades, de mi host mom, de la host mom donde terminé mi año de au pair. Fue como una situación súper bonita con ella. Eh, entonces fue como que bueno, las cosas se están dando de esta manera, hay que verlo como una oportunidad y muy bendecida porque las cosas se dieron de manera muy bonita. Él es una persona muy tranquila y nos complementamos muy bien a mí me y encantó. ha sido, Que tú ha lo ves, sido, que tú lo ¿cómo? ves, es como que tú lo ves y dices, ah, pinche holandés aburrido. Y yo comienzo a hablar con él y digo, este hombre sí es más divertido de lo que yo me imaginaba y es un detalle. Sí, él es una caja de sorpresas, porque sí, exacto, tú lo ves y tú dices, típico holandés, así como geeky. Lo que pasa es que yo tengo una debilidad por los hombres geekies, además, porque yo también soy súper geek. Pero sí, es un hombre impresionante. Cuando quiere algo, trabaja por ello. Entonces, en esa parte creo que conectamos muy bien. Esa es una de las cosas que me gusta mucho de él. Y es muy resolutivo. Entonces, eso también me gusta mucho. Bueno, Pero bueno, pues ha sido un proceso, o sea, ya tener... vamos para allá. No sé si, no sé si, ¿cómo fue ese proceso o no sé si tú también te redescubriste en la relación con él, como viste estos Ujú. lados de Caro que no sabías, cómo fue eso y sobre Sí. todo, yo también tuve una relación holandesa, bueno, para mí era primera vez de todo, ¿no? Primera vez que tenía un novio en toda mi vida, además Mm, era yo no sabía eso. Ay, complejo, total. y era la primera vez que, a ver, o sea, primera vez novio, primera vez que tenía un novio sin mi misma lengua, yo y la Ajá, decía, pero en español. sí. Y tercero, el de una cultura totalmente diferente. Y es que es tan diferente. Es que yo creo que ese es el quid del tema con los holandeses, que es completamente opuesta a la cultura latina. ¿Cómo Ah, llevaste ese redescubrimiento con vos misma a través de esa relación? ¿Qué espejos pudiste ver con él, con ese maestro que sigue siendo tu maestro? Y sobre todo, ¿cómo pudiste lidiar ese tema de los choques culturales que son abismales? no, total. Pues por eso te mencionaba todo el aprendizaje que tuve antes, porque yo creo que eso también influyó mucho. O sea, cuando yo tomé la decisión de quedarme y de darme la oportunidad con Jerún, eh, todo este proceso ha sido de toma de decisiones y de comprometerse con ellas. Y creo que en eso he crecido mucho, porque al principio, cuando estaba en Colombia, iba como en automático, Ujú. pero desde que tomé la decisión de viajar y desde entonces siempre ha sido una forma de vida más activa. Es como estoy aquí y estoy tomando estas decisiones y asumo las consecuencias y trabajo en pro de eso que quiero.
Entonces, cuando tomé la decisión de mudarme a vivir con Jer, nosotros lo hablamos mucho, eh, porque sí, o sea, había cosas en las que somos muy diferentes. Al principio, pues Jer los holandeses en general, creo, son más relajados en cuanto a algo tan simple como el tema de la organización y de la limpieza. Acá son un poco más laxos con eso porque pues Muy nerviosa. no tienen todas las alimañas que tenemos en el trópico. Entonces son más relajados con eso. Y para mí eso era un choque muy importante porque yo soy una persona muy estructurada. Em, en cuanto al tema de la comunicación, pues yo trabajé mucho tiempo en mi capacidad de comunicar, de cómo me siento. Entonces todo el tiempo le estoy diciendo cómo me siento, qué es lo que pienso, ¿verdad? Y él es bien. Yo como, bien. O sea, es que claro, el choque es entre lo básico, que es un nombre en general, y el choque Sí, que exacto. los holandeses son muchísimo más básicos. O Y, sea, muchísimo más how you básicos. feel? Good. Y yo, dime algo más. What? What? Esa parte fue muy compleja al principio, sobre todo cuando había cosas con las que no estábamos de acuerdo, porque entonces era como, yo me sentía al principio que todo el tiempo le estaba empujando a cosas que él no quería, pero él tampoco me decía que no las quería hacer, pero también se le notaba en la cara que no las quería hacer, entonces yo, pero ¿las quieres hacer o no las quieres hacer? Es como, no, no, no quiero. Y yo como, bueno, pero dime por qué. Yo sé. Entonces, sí, es muy chistoso porque la cultura holandesa es una comunicación que es muy directa, Ujú, es una comunicación con bajo contexto, entonces ellos todo es straight, ellos te dicen las cosas como las sienten y ya, pero no te van a dar explicaciones de por qué. En cambio, nosotros en Latinoamérica es como, si queremos hacer un plan. Y es como que, ay, vamos, y tú no quieres ir, yo te voy a insistir hasta que tengas que decir que sí y hasta que vayas. Porque así somos acá, acá acá, así es en Colombia. Eh, que somos, sí, o sea, tenemos como más ese sentido social, más ese sentido del compromiso. No, acá no, acá no, no quiero porque no quiero y ya, no, no me tienes que empujar porque ya te dije que no quiero. ujú. Y no es algo que te tengas que tomar personal, simplemente que así es. Total. Entonces, cuando aprendí de eso, pues digamos que hice las paces con esa parte. Y ya el siguiente paso era entonces como encontrar los puntos medios también, porque es como que, bueno, mira, yo soy una persona que a mí, yo necesito entender las cosas. Si hay algo que te está molestando, me gustaría entender por qué y qué podemos hacer para que te sientas cómodo. Y al principio eso fue muy complejo para los dos, porque sí, me sentía como empujándolo todo el tiempo, pero él también me decía, pero yo quiero hacerlo, yo quiero tratar de explicarte, sino que es difícil. Entonces, ha sido un proceso constante de comunicación, de darnos espacios también, em, y ha sido muy bonito. Y a la larga, lo más importante que entendí de todo este proceso es el tema del compromiso. O sea, si los dos decidimos que vamos a hacer una pareja, ¿cómo vamos a hacer que eso funcione? En Ujú, vez de estar buscando excusas para irnos, que eso era lo que yo hacía antes al principio, cuando era más joven en mis relaciones. Es como si algo me daba miedo y sentía que no estaba funcionando, mi defensa era buscar una salida. Incluso así yo quisiera realmente que las cosas funcionaran, no podía evitar buscar una salida en lugar de mirar más adentro de mí y de la otra persona y ver qué podíamos hacer. Entonces, eso creo que ha sido el aprendizaje más grande y ha sido la bendición más grande que he tenido acá. Tener ese crecimiento y poder crecer los dos como pareja.
Entonces, ha sido muy bonito. Me encanta esa pareja, siempre he sido muy fan de ustedes. En- en- Claro, pues que tenemos nuestros días. Yo tengo los días de reunión con mis amigas que también son de Colombia o también son latinas. Y nos sentamos a conversar de cómo van las cosas y todos tenemos las mismas quejas, porque los chicos, todos son hombres, todos son holandeses, entonces digamos que tenemos siempre esas mismas quejas, pero también entre todas nos ayudamos como a qué podemos hacer para que nos sintamos más felices en esas relaciones y siempre hemos encontrado la manera de hacerlo. Entonces es muy gracioso. No, pues, como muy valientes que sí somos, tan comprometidas y apasionadas en lo que estamos haciendo y la relación es Sí, un acto de acción al fin y al cabo. Entonces, eso es sí, un poco de sí. todo. Miriam, comencemos entonces, vámonos entonces a la parte profesional, que también es Ujú. muy importante. Sí. Eh, ¿Cómo estás ahora? Yo sé que bueno, yo sé que has tenido que hacer cositas, pero algo que me llamó también la atención, que lo vi en tu perfil de Instagram, que yo después dije, ¡ay, cara, ¿qué estás haciendo? Y me contaste de un emprendimiento, entonces como danos como ahí o sea, yo sé que es importante los trabajos que hay que tener ahí en Holanda para ganar platita, ¿no? El apoyo, sí, sí, pero yo sí me quiero enfocar en esa parte de emprendimiento que me parece linda y que yo Sí. le he dicho que el colombiano es muy emprendedor, solamente que a veces tenemos tantos topes en la cabeza, Ujú. no progresamos, pero sí somos muy emprendedores y lo veo reflejado en ti. Entonces digo, ¿cómo llegaste Tan bonito. ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué estás haciendo? Eso sí, pues, me apasiona un montón. Pues el tema profesional es un tema muy complejo. Ese fue otro duelo que tuve que hacer porque cuando estaba pasando esta situación tan compleja con mi primera host family, uno de los choques que tuve fue, es que aquí ya no eres Carolina la psicóloga, aquí ya no eres Carolina la profesional, aquí eres Carolina la au pair, la niñera, la que no, la que apenas está aprendiendo el idioma, la que no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, digamos que ese fue un duelo muy fuerte, tener que cambiar esa mentalidad de que estabas acá y ahora, bueno, toca volver a empezar. Eh, pero pues con eso, claro, es como que listo, esto es lo que hay. Mm, así que sí, lo que tú dices, pues hay que trabajar. Yo cuando terminé mi año de Pérez estuve como en, niñera por algunos meses y ya después con la ayuda de la municipalidad encontré un trabajo en una escuela que ahí, gracias a Dios, me abrieron las puertas y desde entonces he estado apoyándolos en tema de educación. Pero, o sea, yo empecé a ver como listo, cómo puedo ejercer mi carrera acá y es complejo, es complejo, sobre todo por el tema de la limitación del idioma. Incluso si la mayoría de la población habla inglés, el idioma nacional es el holandés. Entonces, hay que, al menos como psicólogo, es muy importante que tengas un buen manejo del idioma. Entonces, es como que listo, ¿qué otras opciones tengo? Eh, y surgió esta idea cuando estaba trabajando como PER con mi segunda familia. La host mom y el host dad no tenían mucho tiempo para, digamos, dedicarse a las cosas de la casa. Ellos tenían una persona que les hacía la limpieza de la casa, pues yo me ocupaba mucho de las cosas del niño, eh, pero había cosas que se quedaban como en el aire. Y por lo que te decía, pues son muy laxos con todo el tema del orden y tal. Entonces yo le propuse a mi hijo, "Simón, pues si quieres, a mí esto me gusta mucho y si quieres te puedo ayudar". Entonces le estuve haciendo algunos proyectos de organización y fue pues ahí como que se encendió la chispa
Además, yo ya bromeaba con mis amigos en Colombia de, ay, Caro, a ti te gusta mucho organizar, debería ser como maricondo. Literal. Como, entonces fue como que bueno, ahí empezó como esto a rondarme en la cabeza y empecé a ver como mucha información, qué servicios había, cuánto costaba, no sé qué, y bueno, me empapé mucho como de toda esa información. Es como, bueno, de pronto aquí hay una posibilidad de algo que pueda hacer de manera independiente, así digamos el tema del idioma, y, no me afecta tanto. Entonces, ha sido un proceso también, como todo en mi vida. Ha sido un proceso de trabajar el merecimiento, de trabajar los miedos, de trabajar la inseguridad, pero poco a poco he ido dando pasitos de bebé para crear este emprendimiento. Mis amigos también han estado ahí apoyándome. Jessica me ayudó con el diseño de la marca. eh, ya luego otros amigos me han ayudado con consejo financiero. Em, y el 24 de agosto del año pasado registré la marca. Entonces, hice el KVK, que es como, sí, como el registro mercantil Ujú. para registrar la marca. Y desde entonces ha sido un proceso lento, pero ha sido más por este tema que te digo de me asusto, literal, me da miedo equivocarme, me da miedo, sí, hacer las cosas y que no vayan a funcionar. Entonces ha sido un proceso, pero poquito a poquito. Entonces ya lancé la marca, ya saqué algunas tarjetas, y ha sido mucho vía vía, pues por conversaciones con mis colegas del trabajo, con mis amistades, que he podido hacer algunos proyectos y ha sido muy bonito porque cuando uno está haciendo lo que a uno le gusta, es completamente diferente. Entonces ha sido muy, muy bonito y muy inspirador. Además, porque en algunos de los proyectos que he trabajado, pues mi foco es no solo en la parte física de la organización de un espacio, sino que a mí me gusta integrarlo también con las rutinas y cómo el espacio que estás habitando te afecta emocionalmente. Entonces me gusta mucho integrarlo. Y lo que ha pasado es que a veces me llaman para hacer coaching directamente, más allá de la parte de la organización. Y siempre trata de darle ese poco también, pero hay personas que necesitan simplemente como un apoyo más en el tema emocional y en el tema psicológico. Entonces, se han abierto puertas que no esperaba que se abrieran y Claro, ha me sido muy alegré. bonito. Realmente feliz de eso. Mira Sí. cómo el atrevernos a hacer las cosas Ujú. también nos permite, también nos permite que esas bendiciones lleguen de manera inesperada. Y lo que yo Sí, te decía es no, yo siempre he peleado con la gente que me dice, voy a tratar yo, mierda, o sea, inconscientemente de yo saberlo, yo siempre dije, intentar no, hacerlo. O sea, hacerlo. para mí Sí. intentar es como tibio, ¿no? Sí, intentar es como que ya estás listo para fracasar y Exacto. uno, pues uno se lanza y uno se da la bendición Just do y it. lo que sea. Just Sí. do it, como el eslogan de Nike. Y yo digo, just do it. O sea, yo he aprendido que del fracaso quedan aprendizajes y si tú tienes la fortaleza de aprender de esos cosas que te están enseñando, la próxima va a ser muchísimo Va mejor. a ser muchísimo Pero mejor. todo es Total. caídas, caídas para uno aprender. Es como, o sea, si yo me caí, a ver, mi mamá me había dicho muchas veces que no me suba a ese sofá porque ese sofá un día se iba a caer y efectivamente se cayó, me golpeé y aprendí. Nunca más Y lo ahora volví a hacer. aprendí. Ahora entonces Exacto. ya me subía en patines por una rendija. Y yo dije, se va a quedar atascado. Y yo después ya dije, bueno, ya no necesito vivir la experiencia,
para saber completamente. puede ser que es verdad. Entonces digo, listo. Y Ujú, eso es en todo. Que hay algo que digo que es muy, muy cierto y es difícil, lo digo con mi experiencia aquí en España y es que lo digo, que te lo comenté y es muy difícil decirlo, pero es muy cierto que de las adversidades uno aprende, de la incomodidad uno aprende. O sea, de sí, todo lo que total. nos cuesta, a eso es la enseñanza, porque digo, si tú estás Sí, bien, ¿cómo carajos vas a aprender, no? Si todo es color de exacto, rosa, ¿cómo te vas a dar cuenta, no? Entonces, exacto. digo, y eso es algo muy bonito que tiene el colombiano, que es muy valiente y lo hace, pero tenemos un Sí. síndrome de impostor que no podemos con ella. Horrible, horrible. Eso fue una de las cosas más bonitas que me pasó acá, porque, como te digo, pues trabajo en una escuela apoyando todo el tema de educación, de promoción de lectura y todo el tema psicosocial con los niños. Y ha sido muy complejo porque es una escuela holandesa, mis colegas hablan holandés, los niños hablan holandés y yo estoy ahí en ese proceso de dominar el idioma. Y fue un choque muy grande porque venía de una cultura donde todo el tiempo te están revisando el trabajo, todo el tiempo tienes que estar mostrando qué estás haciendo, tienes que estar dando cuenta. Pues el estilo de las empresas donde yo trabajaba pues era así. Y cuando llegué a esta escuela, era como, sí, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo estos son como los objetivos para este año, buena suerte. Y ya, y es como que tienes toda esta disponibilidad, toda esa confianza. Ellos no van a estar detrás de ti vigilando qué estás haciendo. Ellos asumen que tú eres un adulto responsable y que vas a hacer tus tareas y solo muestras tus resultados y ya. Y cuando me hicieron la evaluación, fue muy bonito porque fue pues como tener ese reconocimiento de algo que aparentemente estoy haciendo bien, que yo no lo veo así, para mí es normal, para mí es estoy intentando, pero cuando una persona externa te reconoce y te dice lo estás haciendo muy bien, estamos muy orgullosos de ti porque sabemos que no ha sido fácil con el tema del idioma, pero has logrado adaptarte, has logrado integrarte, has dado aportes valiosos a lo que estamos haciendo acá. Wow, eso fue increíble. Y tuvo que llegar alguien de afuera, de donde yo no esperaba ese reconocimiento, a decírmelo para que yo pudiera creer que realmente lo que estoy haciendo es valioso. Y eso, pues eso fue una cosa muy loca. Fue triste, pero cuando lo acepté fue como, ok, no, me lo voy a empezar a creer, porque es que lo que yo estoy haciendo sí tiene valor y mi visión tiene valor y yo no sé de dónde sacamos que no. Yo no sé de dónde sacamos que por ser latinoamericanos no podemos aportar, no podemos innovar con ideas, que tenemos que llegar a lavar baños, no sé. Exacto. Pues, Vi el documental, dirán, ay, ese documental, pero mira que fue muy lindo el aprendizaje de ese documental de Karol G. ujú. Em, y una parte que a mí me tocó muchísimo y fue cuando ella dijo que cuando estaba haciendo su gira, que estaba loca, rompió Sí, récord, yo sé. y llega y dice que, claro, está llenando estadios a punta de gente latina. Y ella dice, ¿y es que los latinos no somos personas o qué? ¿Que no valemos Sí. o qué? El discurso de afuera lo integramos tanto en nosotros y nosotros no nos damos cuenta de lo capaces que somos. Y Ujú. ya te lo digo, aquí ha entrado muchas cosas de tanta imagen errónea de lo que es Colombia. Yo ya no peleo con eso. Yo Ay, digo, sí. yo soy un ejemplo de superación, de lucha, de naturalidad. Sí. No juzguemos de porque hay tanta niña tan, tan, de un poquito.
Sí, pero Plata yo creo que eso por destino. es simplemente una consecuencia, Y es una es una historia consecuencia. atrás que muchos ignoramos, que es lo que te comentaba, tenemos a personas que aquí viven con tantos privilegios que a veces se como que disocia un poco de la realidad de afuera, ¿no? Y está Ujú, bien, cada quien en lo suyo, pero hay que ir un poquito más allá, ¿no? Tengo una compañera colombiana, como es Colombia, ¿no? No solamente lo que muestran los periódicos, sino cómo ujú, han como superado darse una la oportunidad de verlo, sí. superado una historia, cómo es que es siendo abogados, siendo psicólogos, siendo administradores súper profesionales, tienen que llegar aquí a hacer estos trabajos no tan chéveres, pero aún así con una Que uno llega y uno los hace porque con la claro, mente en el juego. es como yo me acuerdo que la primera vez que limpié un baño público, yo dije: "Ay, es que esto no lo hago en mi casa, si lo hago aquí, pues yo con la actitud me puse salsita, vallenato, y yo, ¿quién quisiera?". Y la gocé, la Sí. gocé, la gocé. Yo me acuerdo que trabaja, mis primeros trabajos aquí en España era de camarera, aquí le dicen camarera Ujú, mesera, ¿no? Eh, para que es muy irónico porque ahora trabajo en ferias, haciendo eventos, pero yo ya desde ujú. el lado de project, pero antes estaba como de camarera. Pero igual a mí me encantaba, porque a mí me encanta el contacto con la gente, a mí me encanta servir, y para mí eso no era menos. Un problema. Ujú. Exacto, que si Y tienes. lo que pasa también, Lau, es que, o sea, unas por otras, o sea, nuestra cultura latina es una cultura que es muy bonita en cuanto al tema de el soporte social y el lazo social que tenemos es muy importante, pero en el otro lado, a veces eso evita que nos hagamos responsables de cosas. Entonces, eso digamos que como sociedad a veces nos frena un poquito. Y ese es el contraste, ¿cierto? Con la cultura europea, más allá de todo el tema histórico, de todo el tema de la deuda histórica que los europeos puedan tener, en cuanto a una cultura donde tú eres responsable de lo que haces, nadie te tiene que estar vigilando. Eso es algo en lo que los latinos también tenemos que cambiar. Ujú. Que yo digo, un latino Y, con una mentalidad diferente, ya, potencial, ujú. no lo dudo. Y exacto. Y el simple hecho de que acá vengamos a lavar baños o vengamos a trabajar en cargos que digamos sean menos apetecibles cuando los hacemos en Colombia, simplemente por el hecho de que acá se pagan de una manera más digna. Y darle también ese reconocimiento al trabajo, Eh, porque es que en Colombia si tú no estudiaste, entonces no vas a tener oportunidades en la vida, pero acá tan importante es una persona del servicio eh, y se le reconoce su labor como lo es una persona profesional. Así, a mí eso me parece muy interesante en la estructura de educación holandesa, que aquí no te dicen como, bueno, vas a ser un técnico o vas a ser un profesional. Aquí tienes dos líneas, aquí tienes una línea académica o tienes una línea práctica y simplemente es con qué te identificas tú mejor, porque no todo el mundo está hecho para mamarse libros. Hay personas que aprenden mucho más desde el haciendo. Y, o sea, si lo miras, es lo mismo que vemos en Colombia en el tema educativo, pero la perspectiva como se mira es totalmente diferente. Dignifica las dos líneas de aprendizaje. En Colombia no, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho porque nosotros desde nuestra propia cultura tenemos también mucho el tema del prejuicio. Nosotros mismos, entre nosotros, claro, claro. que lo hablábamos el otro día. Tienes 1 minuto y 30 porque ya se va a acabar esto, pero ¿qué significa para vos conquistar tu propio campo? Conquistar mi propio camino es sentirme satisfecha en el lugar en el que estoy, Ay, linda. sentirme feliz con lo que he hecho y reconocerlo.
Es eso. Claro, mil gracias por este tiempo, fue muy lindo, aprendí un montón de ti, la Muchas verdad. gracias, Lau. Gracias por filosofar conmigo, por ser parte de este proyecto. Y como tú, Ay, ahí voy con pasitos de bebé, pero con un sí, propósito gigante. Eh, total. a mí me encanta la organización, entonces amo eso. Y pues tener una Sofía aquí. Ay, me encanta, Milau. Muchas gracias por la invitación. Estaba muy nerviosa, pero no. Esta fue una conversación muy bonita. Y ya sabes, aquí estoy siempre que lo necesite. Bueno, claro, ¿cómo me soy? Que siempre se me olvida su nombre, pero un saludo gigante que lo recuerdo un montón y a ver cuándo los... Azul. Chao, Sí, claro. claro que sí. ¡Mua! Muchas gracias. Lindo Chao. día, mi bella.